Kaixo, buenos días. Bienvenidos a una nueva cita con las tertulias de Eusko Ikaskuntza. Bueno, llega la primavera y con ella, además de cosas muy buenas, la alerta de las numerosas alergias que padecen pues muchas personas. Así que hoy vamos a contarles cuáles son las más comunes, cómo hay que tratarlas y cómo afectan a nuestra vida diaria, además de los factores que las pueden agudizar, entre otras muchas cuestiones. Así que por una parte vamos a recibir ya a Ignacio Jauregui, médico adjunto del Servicio de Alergología del Hospital de Basurto. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Y recibimos también a Pil Zorrozúa, de la Asociación de Familiares Alérgicos a Alimentos. Egunon también. Egunon, buenos días. Sí, perdón por la voz. Que también estás con algo de alergia. Sí, algún virus por ahí. Bueno, nuestros dos invitados nos van a intentar aclarar todas las dudas sobre este asunto, por lo menos algunas. En primer lugar, nos adentramos en la relación entre las alergias y la alimentación. ¿Hay productos que son especialmente alérgicos, productos en general? Bueno, igual el doctor nos puede un poco introducir de los dos. Introducir en el tema, ¿no? Sí, bueno, como una introducción en el tema, decir que en realidad cualquier producto puede producir alergia, cualquier alimento lo puede producir. Los alimentos ya sabéis que son sustancias muy complejas, que tienen nutrientes y tienen muchísimas cosas que no son nutrientes, son sustancias no nutritivas, que puede haber cientos en un alimento. Y eso hace a veces muy complicado también el estudio de las causas de la alergia alimentaria. Pero cualquier cosa puede dar alergia, pero sí que hay unos alimentos muchísimo más frecuentes que otros, ¿eh? Y en este sentido, es muchísimo más frecuente ser alérgico a alimentos como la leche, los huevos, los cereales, los pescados, los mariscos, los frutos secos, las frutas. Hay una serie, lamentablemente hay una serie larguísima de alimentos a los que hacen la vida imposible a muchos críos, como sabe muy bien, me imagino, Pilar Zorrozúa. De algo, sí, ¿no? Sí, bueno, lo dice porque yo tengo una hija multialérgica. Pero bueno, también hay que destacar que según las culturas alimentarias también son las frecuencias alimentarias. Por ejemplo, en Estados Unidos la alergia más frecuente es la alergia al cacahuete, porque ellos comen muchísima mantequilla de cacahuete, cosa que aquí no ocurre, ¿no? Aquí nos vamos descubriendo las alergias a medida que introducimos los alimentos más comunes. El primero suele ser la leche, luego viene el huevo y luego vienen los demás, un poco se van introduciendo. Pero bueno, también depende un poco de la costumbre alimentaria. ¿Cuáles diríamos que son los primeros síntomas de una alergia, en este caso alimentaria? ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Porque me imagino que también habrá diferentes grados de alergia, ¿no? ¿O no es así? Hay muchísimos grados. Es completamente distinto tener un síndrome de alergia oral, que quizás es lo más frecuente, por ejemplo, en las frutas rosáceas, en las frutas de hueso, que es una causa frecuentísima de alergia alimentaria. Suelen producir en el 90% de los pacientes o en el 80 y muchos por ciento de los pacientes un síndrome que consiste en que te pica muchísimo la boca, te pica el paladar, la faringe, los oídos, pero el cuadro no pasa de ahí en un porcentaje muy alto. Aparte de eso, los muchísimos alimentos pueden producir síntomas cutáneos mucho más graves, como urticarias o angioedemas, que es lo mismo que la urticaria, pero a nivel de los tejidos más profundos, de la dermis profunda, que el angioedema aumenta el tejido normal o hace tumefacto el tejido normal, y entonces es muy aparatoso y asusta muchísimo a los pacientes. Y por supuesto se puede dar cuadros de compromiso de vías respiratorias altas o cuadros de anafilaxia, que son choques alérgicos generalizados graves con disminución de la tensión o incluso con muerte, ¿no? Y desde el punto de vista de la familia, generalmente la primera visión de una reacción alérgica suele producirse, generalmente, no siempre, pero sí, cuando se da el primer biberón de leche maternizada, es decir, cuando se quita el pecho, y lo primero que la gente ve, son esos síntomas digestivos que son de difícil atribución, porque claro, suelen ser a veces madres primerizas, pues el niño tal cual, que son muy difíciles de diagnosticar como alergias, y está el que es más evidente y más grave, que es que los niños se ponen rojos como las suizas en Benidorm, es decir, se pueden, es verdad, son muy escandalosos, son muy aparatosos y asustan mucho a los padres, ¿no? Teniendo en cuenta que son tan pequeñitos, ¿no? Sí, eso es un agravante, pero bueno, cualquier enfermedad en un niño pequeño es siempre más llamativa, pero bueno, es lo que en las familias suele ser la primera llamada de atención, ¿no? Cuando es a la leche.
Las alergias, por lo menos por lo que nosotros sabemos, pueden darse a cualquier edad, aunque, como decías, ¿no?, en niños o en menores son más comunes, ¿no? Las alimentarias sí, ¿no? Son más comunes. Muchísimo más comunes en niños. Y bueno, la diferencia está en que, bueno, según lo que yo creo que sé, es que las pediátricas pueden llegar a remitir y curarse, mientras que las alergias alimentarias de un adulto generalmente son permanentes, ¿no? Generalmente son vitalicias. Sí. Las del adulto en general sí, con algunas excepciones. En niños, hasta el 8% de los niños, que es muchísimo, un 8 de cada 100 niños pueden ser alérgicos a algún alimento. Pero sí son pasajeras para el huevo y la leche, que son las alergias más frecuentes. Para los 3 años de edad ya el porcentaje ha bajado a menos del 20% de todos los niños que lo eran. Sí. ¿Se sabe de dónde vienen? Había algunos estudios que señalaban que eran hereditarias incluso, ¿no? La alergia la atopia o la predisposición a sufrir alergias es hereditario. Es hereditaria, es algo que probablemente está en algún gen, aunque todos los años discutimos en ya me imagino en cuál. Quiero decir que desde luego la predisposición sí que existe, y luego pues por qué se dan realmente. Hay muchísimas teorías, y por qué están aumentando, porque eso sí que es una cosa que está clarísimo. Están aumentando tanto las alergias respiratorias como las alergias alimentarias. Pues también la causa es desconocida. Ahora está muy de moda la teoría higienista, que la habéis oído, que es que tenemos unos niños muy bien lavados, con las infecciones muy bien tratadas, y que demasiado bien lavados, ¿no? Quizá, como un poco entre algodones, y entonces pues que quizá de los efectos colaterales de esto, de tener niños sanísimos y estupendos, pues es que sean alérgicos con mayor frecuencia. Y la introducción, me imagino, en el caso de la alimentación de nuevos alimentos, los aditivos, los conservantes, ¿no? También hay muchos que apuntan por Hombre, este lado. yo creo que es importante el hecho de que ya nosotros comprobamos siempre, de una forma bastante sorprendente para los que no están en este mundo, que el queso ya no es queso, el queso tiene huevo, el chorizo tiene leche, exacto. el jamón york tiene, bueno, lo que sea. Entonces, claro, ya antes, cuando indagas por la teoría genética, ¿no? Todos, cuando nos dicen que el niño es alérgico, indagamos en nuestros ancestros y empezamos. El abuelo fulanito no podía comer arroz porque, bueno, pues el abuelo fulanito quitaba el chorizo y tenía el problema resuelto. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, sí que es verdad que introducimos además un montón de alimentos foráneos, frutas exóticas, la revolución de la soja últimamente, bueno, pues todas las cosas que de momento introducimos en nuestra sociedad, pues igual producen también algún efecto, ¿no? Pero bueno, el nivel de importancia de cada uno de estos factores, pues bueno, de todo a saber, ¿no? Pues a saber. También se hablaba en el aspecto de alergias no alimentarias, que la introducción, por ejemplo, de algunos árboles que no son autóctonos, por lo menos en Euskadi, también puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Bien, esto viene a colación, me imagino, del pino insigne, del pino de Monterrey. Los recuentos polínicos del pino aquí son masivos, son absolutamente masivos. Entre febrero y marzo vemos cientos de cuentas por metro cúbico, que aquí es rarísimo. Solo se da con las urticáceas, o sea, con la ortiga y la parietaria, pero realmente quiero decir que son recuentos muy altos. Sin embargo, la verdad es que producen alergia entre el 6 y el 9% de nuestros pacientes polínicos están sensibilizados solo a pino, o sea que tampoco es un pino un polen muy alergénico. Pero sí que ocurre que uno es alérgico a lo que le rodea, eso es obvio. Claro. Y aquí la alergia tradicional hubiera sido a betuláceas, quizá, ¿no? O sea, es decir, a los abedules, los alisos, los avellanos, que es el bosque autóctono y lo que nos rodea, ¿no? Lo del bosque de fagáceas. Y sin embargo, pues es menos frecuente ahora mismo ser alérgico a pólenes de abedul. Afortunadamente, por otra parte, porque tienen mucha reactividad cruzada con algunos alimentos. Y bueno, y sin embargo, pues es más frecuente pues ser alérgico a las especies con las que uno se va a encontrar. Pero vamos, que todo ello hay que relativizarlo siempre. Me llama mucho la atención, y es una anécdota personal y por tanto no sé si aislada, de personas que de adultas desembocan en una alergia alimentaria que no habían padecido hasta ese momento, ¿no? Una persona que de la noche a la mañana era alérgica al kiwi y solo se tocó la cara, tuvo una reacción alérgica muy fuerte y dijeron, menos mal que no lo has comido. Entonces, claro, ella se preguntaba, pero si he comido kiwis toda la vida, ¿no?
Sí, sí. Pueden aparecer de repente, sí, de adulto. Sí. Qué miedo, ¿no? Sí. Es un problema muchísimo mayor en los medicamentos, eso, porque no sabemos hasta qué punto un medicamento que se ha tolerado toda la vida, de repente un buen día puede producir una reacción anafiláctica gravísima. Y la verdad es que no hay manera de prevenirlo, quiero decir, o de saber qué pacientes lo van a desarrollar. Eso es un problema sin resolver, completamente. De momento, ¿no? La ventaja de la pediatría es que, claro, el alimento dado a un niño siempre hay un adulto presente, generalmente, que puede reaccionar y siempre se le da en poca cantidad, ¿no? Entonces, el adulto sí que se encuentra ahí un poco más indefenso con una reacción de ese tipo, Además, me imagino que en un abanico tan grande, ¿no?, de alimentación, de componentes externos a los que estamos sujetos, habrá muchas alergias que no se saben a qué son, ¿no? ¿O no? Si hablamos de alergia alimentaria, ya te explico que vamos, un alimento es algo tan complejo, es una sustancia llena de subsustancias, claro. En fin, con nutrientes, con sus principios inmediatos, sus vitaminas, sus minerales, y luego con un montón de compuestos no nutritivos que están ahí. Algunos son parte del proceso de manufactura, otros son aditivos que necesitamos pues para que no pierdan el color, para que no se oxiden, para lo que sea, ¿no? O como emulsificantes o como edulcorantes, ¿eh? Sabéis de sobra que está todo, vamos, además es completamente imposible en la sociedad de ahora pretender que todos tomemos alimentos naturales, frescos y no envasados. Quiero decir que es que sin más es algo completamente una utopía casi. Entonces, el estudio de muchas veces de una alergia alimentaria es un proceso pues muy difícil y muy poco rentable desde el punto de vista diagnóstico. Quiero decir que se hace perder muchísimo tiempo a las personas y muchas veces no se llega a una conclusión definitiva. Pero vamos, estamos hablando también un poco de la historia de la alergia. Quiero decir que ahora mismo en los últimos 10, 12 años las cosas se han clarificado muchísimo y tenemos muchísima más epidemiología, tenemos muchos mejores medios de diagnóstico. Y yo creo que cada vez hay menos gente por ahí diagnosticada o infradiagnosticada de alergias alimentarias, ¿no? Imagino que estarás de acuerdo. Sí, no, lo que yo creo es que además del criterio médico hay que usar un poco el sentido común. Es decir, si tú sabes que este alimento concreto, esta marca, este producto te ha ocasionado un episodio de reacción alérgica y no se puede determinar qué ha sido, pues no lo consumes. O sea, es una cosa a veces, hasta donde llega la medicina llega, pero donde no llega tiene que llegar el truco de la abuela, el de esto me sienta mal, no lo como, ¿no? Claro, ni sus derivados por si acaso, ¿no? Sí, pero es lo que dice el autor, ¿no? Que no, a veces no son el yogur tal, no, a veces es este yogur de este sabor de esta marca, porque tiene esta gelatina que han sacado de algún sitio de no sé qué, que no puedes llegar a averiguar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Por compatibilizar las dos cosas. Imagino que esta pregunta es bastante general, hablando del tratamiento para las alergias. Es, yo creo que fundamental, ¿no?, detectar las alergias y ponerles un tratamiento adecuado para que no vayan a más, ¿no? Vamos, a mí me parece bastante obvio. Lo que pasa es que sí, claro. Que la gente no se trata, o qué sucede. Sí, bueno, que la gente creo que asume de forma, vamos, es algo que está como muy asumido, que la alergia la podemos aliviar o que podemos en fin, mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes alérgicos con medicaciones al uso. Y entonces, bueno, pues en fin, la mayor parte de los pacientes alérgicos con alergias leves, sobre todo con alergia respiratoria leve, la sensación nuestra es que tiende a la automedicación, sí, ¿no? A partir de medicamentos de esos de farmacia. Nuestra redacción pasan botes como si esto fuera una alegría. Sí, bueno, no es recomendable, ¿eh? Sobre todo los síntomas de alergia a polen y demás, que son como bastante concretos, ¿no? Los ojos, no sé qué. Bueno, la gente recurre mucho a las gotas del año pasado, que no sé qué. No se debe hacer esto, cosas, ¿no? Cada año puede ser distinto, aunque te lloren los ojos igual, aunque te cueste respirar igual. Hombre, los alergólogos pensamos que desde luego conviene tener un diagnóstico correcto en todos los pacientes. Es completamente distinto ser alérgico a polen de abedul, ya lo he dicho, que ser alérgico a polen de compuestas. Los riesgos que tiene las reactividades cruzadas en fin, la reactividad cruzada sobre todo con alimentos es completamente distinta. Y además de eso, pues es que realmente las posibilidades de alivio pues son bastante, vamos, por encima de la medicación sintomática tenemos muchas posibilidades, tenemos la inmunoterapia y tenemos otras posibilidades de tratamiento. La gente debería cuidarse, la gente que cada primavera desemboca, por ejemplo, una alergia al polen, una alergia de este tipo, ¿podría prevenirlo? Es decir, bueno,
sabiendo, como están diciendo ahora los expertos, que esta primavera viene muy mala, de eso también hablaremos, a ver si es cierto o no y el por qué, ¿se puede prevenir de alguna forma? Nosotros pensamos que sí se puede prevenir. Se puede principalmente mediante la inmunoterapia. Pero es que la inmunoterapia es el tratamiento más antiguo que existe con la alergia. Es un tratamiento antiquísimo que tiene más de 100 años y que consiste en la inyección periódica del alergeno, intentando que el sistema inmunológico cambie lo que es una respuesta cualitativamente equivocada, vamos a decir, por una respuesta de tipo de esas que llamamos en inmunología TH1, es decir, una respuesta correcta. Esto, es un tratamiento antiquísimo y últimamente, en las últimas décadas, pues no es que se haya abandonado, pero desde luego lo que sí se ha limitado muchísimo sus indicaciones, se han visto mucho más sus limitaciones, ¿no? Sobre todo. Pero lo seguimos utilizando porque es mucho más eficaz que el placebo. Quiere decir que mejora los síntomas de los pacientes y la calidad de los pacientes mucho más que inyectarles agua. O sea, eso es obvio. Entonces, quiero decir que lo seguimos utilizando y creo que eso es algo que tiene fundamento. Y por otra parte, hay muchísimas formas nuevas de inmunoterapia que están ahí en un futuro próximo, pero que actualmente es impensable utilizarlas en patología leve, ¿no? Es decir, que solo se van a poder utilizar pues casos más graves, en asma muy grave, en asmas severos corticodependientes, en problemas graves, ¿no? Pero pensamos que sí, que siempre hay que pasar un poco por el médico, intentar prevenir esto y pasarlo lo mejor posible y con el menor impacto posible en la vida diaria de la gente, ¿no? En su trabajo, en su rendimiento escolar, etcétera. Hablaremos de ese día a día, porque a mí me gustaría saber, según la experiencia de ambos, cómo influye en la vida cotidiana, en la vida diaria, una o varias alergias. Bueno, pues en el caso de la alergia alimentaria, que es mi campo, de una manera radical. Supone eliminar el alérgeno que causa las reacciones de toda la alimentación del niño o de la niña, y eso conlleva una serie de problemas considerables, desde el mal etiquetado hasta que estamos en una sociedad hiperconsumista que todo lo celebra con comida, que la gente demuestra su cariño con comida por la calle, que como todo el mundo cree que la comida es buena, pues la abuelita dice, pues por un poquito de yogur que le dé no pasa nada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces genera un estrés y una incomunicación familiar bastante severa, sobre todo en los primeros momentos hasta que se pasa un poco el agobio, ¿no? Pues luego ya, como es una enfermedad que durante cierto tiempo al menos vas a tener que vivir con ella, yo creo que al final te vas relajando y vas controlando la situación, pero los primeros momentos son bastante duros. Y luego, según pasa el tiempo, y si no tienes la suerte de que la alergia remite, pues es bastante complicado seguir la escolarización del niño. Los comedores escolares no siempre están acondicionados, por lo cual muchas madres o padres tienen que abandonar su trabajo para llevarse al niño. Pero como hablábamos antes, según los niveles de alergia, esto no quiere decir que todos los niños alérgicos tengan una serie de problemas. Hablamos de niños multialérgicos, por ejemplo, con problemas severos en los que en su escuela no dejan que haya una inyección de adrenalina, entonces, pues no se les puede dejar. Es decir, hay una serie de complicaciones, pero que a nosotros nos gusta decir que no se derivan de que el niño sea un enfermo o que el niño tenga un problema, sino del sistema. El niño es perfectamente sano si se toman las medidas para que no entre en contacto con el alérgeno. La toma de esas medidas es lo que suele ser problemático, no el niño en sí. Entonces, es complicado. Sí, que además es un añadido importante, ¿no? Todo ese sistema, porque después de asumir las familias, el entorno, la alergia, en este caso del niño, las multialergias, en el caso de que siga desarrollándolo, explicárselo, ¿no? Y que también sea consciente de la enfermedad y que tiene que cuidarse, pues darse contra un muro, ¿no? No, curiosamente, y lo confirmará el doctor, estos niños desde muy pequeñños saben perfectamente lo que no tienen que comer. Primero, hay una teoría que no sé si es cierta o es un poco de la mitología, que dice que los niños les pica lo que comen cuando algo les hace daño y ellos lo escupen. Yo, de hecho, muchas alergias de mi hija me daba cuenta porque al segundo día de comerlo lo escupía y le daba lo mismo que fueran lentejas que jamón serrano. O sea, no era por el gusto, sino por el picor que le producía. Y claro, hasta que aprenden a utilizarlo, me pica el puré de alubias porque no lo quiero, que también pasa, pues suele ser... Luego pica todo lo que no le gusta, ¿no? Suele ser un criterio bastante fiable, ¿no? Nosotros tenemos una psicóloga que colabora con nosotros que lo suele asociar con el mismo principio que los animales hace que rechacen algunas bayas porque saben que son venenosas, ¿no? Ese es el mismo principio de autoprotección. Nos preocupa ya más cuando empiezan a ser preadolescentes, con la época de la rebeldía, o adolescentes con la época en la que toca
toca saltarse los límites, ¿no? Claro. Pero de momento nuestros socios son todavía, 8, 9, 10 años, están todavía controlables, no, de momento. Imagino que estarán también de acuerdo, completamente ¿no? de acuerdo. Que llega una edad, ¿no?, en la que son más incontrolables, pero luego, bueno, también me imagino que tienen la parte buena de que en el caso de que la mantengan durante más años son perfectamente conscientes de lo que comen, ¿no? Algo que también hemos perdido el resto de las personas que no tenemos ese problema, ¿no? Sí. Que también está muy bien. Sí, por supuesto. Sí, son niños que saben leer etiquetas. Sí. Y que saben, esto no me puedo comer porque tiene sólidos lácteos, que que eso no lo sabe ni un adulto. Y luego sí que es verdad que son muy conscientes de su cuerpo y de su autocuidado, y eso parece que podría eliminar cierto riesgo de que caigan en conductas de peligro como drogadicción, tabaquismo o alcoholismo, acostumbrados a cuidar lo que introducen en su cuerpo. Sí, eso puede... Si llegan a yo también lo había escuchado, sí. Pero estamos hablando de los casos que llegan a que, como decía el doctor, pueden ser el 20% como mucho de ese 10% inicial de alérgicos. Eso además no se sabe, ¿no? El doctor va evolucionando, va creciendo el paciente y dice, si ya tiene 15 años, esto es para siempre. Imagino que habrá un momento tope, ¿no? ¿O no es así? Sí, si el paciente ya conserva la alergia alimentaria en la adolescencia, posiblemente la va a mantener de por vida. Es así de terrible, pero es que es así. Estamos hablando de alergia a alimentos. Sí. Y en este momento estamos hablando de polisensibilización, o sea, de lo que es alergia a muchos alimentos, y alergia grave a alimentos, en principio, ¿no? Quiero decir, entonces, sí, eso es algo que en general es de por vida. ¿Es común la multialergia? No. Bueno, común. No es muy frecuente. No. Lo que está es mejor caracterizada en los últimos años. Eso sí, eso claramente se está viendo, se sabe por qué. Antes no se sabía realmente a qué se debía. Se ha tardado muchos años en saber a qué se debían las polisensibilizaciones alimentarias, pero ahora cada vez está mejor descrito, pues todas esas proteínas que llamamos panalergenos, los llamamos así porque a nosotros nos encantan esos nombres. Son proteínas que están presentes en todo el reino vegetal, en todo, y que uno se las puede encontrar lo mismo en un melocotón que en un vaso de mosto. Entonces, pues en el norte de Europa, cuando tienden a hacerse alérgicos, por ejemplo, a frutos secos, es por reactividad cruzada con el polen de abedul, es porque son alérgicos a una profilina que está en el abedul. Mientras que aquí, en el sur de Europa, cuando uno se hace alérgico a frutos secos, generalmente lo es a una proteína transportadora de lípidos, a otro tipo de proteína que existe más bien en el polen de la artemisia, del polen de las plantas compuestas que llamamos aquí. O sea, cada uno se sensibiliza por vías distintas, pero a proteínas que están presentes en todo el reino vegetal. Y eso la verdad es que cada vez se conoce mejor y es un mundo muy bonito de estudiar y muy poco práctico desde el punto de vista hasta que consigamos inmunoterapia con todas esas, es decir, consigamos que esas moléculas poderlas utilizar desde el punto de vista terapéutico. Y eso hoy por hoy realmente sí que es un poco ciencia ficción. Otro problema interesante es el de látex, que igual también convenía, porque son instrumentos que todos utilizamos a diario, desde las tiritas hasta por lo del síndrome de cruzado, me estaba acordando. Sí. Y también es verdad que cada vez hay más niños, en lo que conocemos nosotros, de gente que nos llega alérgicos al látex, además de alimentos, con lo que conlleva dificultades en operaciones quirúrgicas, en todo, o sea, desde el biberón que se pueden tomar con el material que esté hecho, hasta la tirita que se ponen, hasta la banda con la que le toman la tensión, hasta la cinta, con la que le van a sacar sangre, ¿no? Entonces, el abanico de posibilidades de alergia a veces parece como que es infinito, ¿no? Ya sí, que se puede ir multiplicando, ¿no? Claro, todos habíamos oído hablar del níquel, del cobre, pues los alimentos, el polvo, el polen, los perros, los gatos. Sí, el marisco con cola, ¿no? Que también es como mucha gente que tiene alergia así, específicamente al de cola. Sí, bueno, que no es lo mismo que los crustáceos, bueno, que al final, que al final es un lío tremendo. Sí, hay que salir de casa con diccionario ya. Pero en cualquier caso, como comentabas, son alergias, ¿no? En este caso, no tan frecuentes, ¿no? Por eso se constituye en este caso la asociación a la que hoy también representas. Cuéntanos un poco esta asociación, el papel que tiene, un poco lo que pedís y cómo se forma. Pues bueno, como dice el doctor, está avanzando mucho la alergología y está creciendo mucho el número de alergias. Entonces ha llegado, yo creo, que un momento en el que el sistema tiene un número de alergólogos excesivamente escaso para los enfermos o los afectados por alergias, para hacer bien un seguimiento, para hacer bien todas las pruebas de comprobación, el PRIC, el RAS, las provocaciones y demás. Entonces, muchísimo menos pueden dar información que evidentemente a ellos no les corresponde, ¿no?
Esa es, bueno, lo primero que nosotros hacemos es ofrecer información sobre productos seguros, intentando, bueno, pues que al no tener contacto con el alérgeno, los niños eliminen cuanto antes esa alergia. Y luego, bueno, pues intentamos ayudarlos a otro nivel, al nivel de aporte emocional, ¿no? Lo que te decía, a mí me oyes hablar y, bueno, me oyes con cierto humor, pero vamos, yo he llorado todo lo que he tenido que llorar cuando cada 15 días a mi hija le retiraban un alimento, ¿no?, de la alimentación. Entonces, claro, sabiendo lo que es eso, pues fundar la asociación y empiezas a funcionar un poco. Y lo que queremos es eso, un buen etiquetado, más número de alergólogos, que en casos severos haya más nutricionistas que puedan tener en cuenta que afectan alimentos básicos de nuestra alimentación por costumbre, igual no necesarios, pero sí básicos por costumbre, ¿no? Entonces a un niño le quitas la leche, el huevo, la carne y el pescado y las legumbres y tú me dices, ¿no? Entonces claro, si nadie te da un nutricionista que te guíe un poco y te diga, dices, bueno, sustituye esto por es esto. un poco vivimos además en una sociedad con muy diversos niveles de formación y de educación, no todo el mundo tiene acceso a determinadas fuentes de información. Y un poco es eso lo que pretendemos. Ya, bueno, pedir que subvencionen la leche más allá de los 2 años para niños alérgicos o que rebajen los precios de los productos específicos, eso es utópico, ¿no? Pero lo que está en nuestras manos, que es mejorar el sistema escolar, más alergólogos y mejor atención en el sistema sanitario, reconociendo siempre el papel estupendo de los alergólogos, ¿eh? No, lo que pasa es que no tienen capacidad porque somos cada vez más y ellos siguen siendo los mismos, entonces no dan abasto. Evidentemente, creo yo que ese es el problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no hay alergólogos? ¿No gusta esa especialidad o qué? No, el problema es que la alergia es realmente las enfermedades alérgicas es un fondo de saco, incluye un montón de enfermedades de muchos órganos y sistemas y realmente pues el número de pacientes es tal que generalmente pues tiende a englobarse en otras especialidades, tiende a llevarse pues a través, no solo aquí, es en toda Europa. Es un tema que muchas veces pues se lleva a través de pediatras, se lleva a través de dermatólogos, de neumólogos, de especialistas en medicina interna, depende un poco pero en fin, en los países en los que existe como especialidad pues la alergología, pues realmente existe tanto a través de una formación en medicina interna, como solemos tener los alergólogos, vamos, lo que es la especialidad normal de alergología, como a través de pediatría, ¿no? Lo que es la alergología pediátrica. Y bueno, pues realmente quiero decir que en casi todos los hospitales trabajamos en comandita, y realmente pues yo creo que los enfermos alérgicos, pues lo más práctico que pueden hacer sí que es ser vistos por alergólogos, es la mejor manera de enfocarlo, claro, ¿no? Y sí que tiene razón Pilar Zorroza en que nos gustaría muchísimo pues que el número de alergólogos por habitante pues fuera el que existe, al menos el que existe en el resto del país, ¿no? Eso sería bastante deseable. La verdad es que aquí pues la verdad es que no llegamos a cumplir ese número necesario. ¿Se detecta rápidamente las alergias? La gente, según es consciente o que tiene algo distinto, acude al alergólogo, a la asociación, o os habéis quedado con casos, decir, pero ¿cómo no has venido antes? ¿Es que no eras consciente de que te pasaba algo no normal? En mi experiencia eso ocurría cuando la atención primaria era peor. Desde luego, ahora la atención primaria es de lujo. La verdad, las cosas como son. Quiero decir que ha mejorado muchísimo la medicina primaria y realmente pues es dificilísimo encontrarse con una persona que ha tenido 14 episodios de anafilaxia por una pirazolona, por ejemplo, cosa que creíamos antes de una forma pues ahora es prácticamente imposible. Al primer episodio pues enseguida nos lo han remitido, en fin, y tenemos ya un poco controlado al paciente. Hombre, lo que nosotros detectamos es lo que te decía antes de la madre primeriza. Esto del el niño tiene descomposición, el niño tiene diarrea, el niño vomita, son cosas tuyas, tú que es que eres muy aprensiva, y pasa un año antes de que detectan, pero bueno, claro, son casos de reacciones alérgicas muy leves, que no comprometen en exceso la salud del niño, aunque sí comprometan durante un año, imagínate, la salud de la madre, ¿no? Bueno, y del niño también. Entonces, esos casos sí se dan, pero también hay casos de padres bastante inconscientes, ¿no? A mí no se me olvida nunca una madre que me llamó diciéndome que su hijo era alérgico a la leche, pero que le daba yogures porque eso no era leche. Entonces dices, bueno, esta mujer sí ha estado con un alergólogo, porque sabía yo con quién había estado y tal, pero ella no está siguiendo las indicaciones, ¿no? Entonces hay un poco de todo, o sea, gente muy bien atendido, pero esto, el médico y los padres en esta enfermedad, en esta afección, tienen que seguir el mismo rumbo y estar absolutamente coordinados. Si eso no ocurre, si el médico te da pautas que tú no sigues, o si el médico no te escucha cuando tú hablas de síntomas,
el niño no avanza, ¿no? Porque, bueno, siempre va a estar ahí entre dos aguas, porque el niño no puede hablar. En este caso, de enfermedades pediátricas, que no es lo mismo que una alergia ya de adulto, ¿no? Que, claro. Que luego cada uno haga lo que quieras, ¿no? Cumplidos los 21 ya os verán. Incluso antes empiezan a ver ellos. Que imagino que también la asunción por parte de los padres de la enfermedad de sus hijos, ¿no? Será importante, ¿no? Decir, bueno, tengo que estar centrado, asumir que pasa esto, ¿no? Y poner los medios necesarios. Como en todas las enfermedades largas, yo creo que hay fases. Yo no conozco muchas más, pero hay fases. Está la fase de la desesperación, la del por qué a mí, que he hecho yo, la culpabilidad de la madre, que eso es terrible. Me he cuidado mal durante el embarazo, que he comido, que le he hecho. Algo ha pasado, ¿no? Bueno, eso es terrible porque, claro, además ten en cuenta que tú le das la comida a tu hijo, que es lo que le está poniendo enfermo. Entonces, claro, el grado de desesperación que te entra cuando ves que tú le has dado algo, que le has obligado a tomar el biberón porque tiene que tomarlo, y la niña se te pone, pues eso, roja absolutamente, con riesgo de anafilaxia, eso es una cosa horrible que no se puede explicar. Bueno, sí se puede explicar, ¿no? Pero vamos, ya me entendéis. Una vez que pasa eso y que tomas medidas positivas, queda el proceso de hacerlo entender al resto del mundo. Eso de que la comida es estupenda, ¿cómo le va a pasar nada a la niña? Porque coma la galleta, o que el señor que no come las fritos no porque yo no le quiera a usted, sino porque la niña no puede comer las fritos. Sí. Cuando decías, ¿no? Claro, todo está relacionado con la comida y los premios. Claro, y los niños ven comida en el parque y en casa de la abuela, y al otro le dan comida. Y vas por el supermercado y hay comida. Y te dan muestras en el supermercado y no, la niña no, que es alérgica. Y todo el día te lo pasas diciendo, no, la niña no, que es alérgica, como si fuera la del chiste. Esto ni tampoco baila, pues te pasas así todo el día. Hasta que la propia niña dice, no, yo no, que soy alérgica. Hasta que la niña lo dice, no, es que yo soy alérgica, le den lo que lo den, la niña lo dice. Y luego llega ya una etapa en la que te lo tomas, pues bien, pero porque tienes los medios para hacerlo y tienes apoyo exterior, ¿no? Pero sí que se suele producir inevitablemente un aislamiento de los padres y del núcleo familiar respecto al exterior para evitar riesgos. Dejas de ir a sitios, dejas de ir a restaurantes, dejas de salir con otros niños para evitar peligro, y sí que ahí se produce un poco lo que es la enfermedad del cuidador del enfermo crónico, ¿no? Sí. Que se aísla, pues sí que tiendes a aislarte para prevenir, hasta que te das cuenta de que el niño tiene que vivir en el mundo, que vuelves tiene que vivir, a superar otra fase, ¿no? Y vuelves al mundo a intentar reintroducirla. Sí, pero bueno, que todo ese proceso yo creo que se dio a todas las enfermedades que llevan un tiempo un desarrollo en el tiempo, ¿no? En cuanto a las alergias no alimentarias, en este caso, ¿hay diferencias en la calidad de vida entre las personas que viven en el centro, en el norte, en el sur de la península? ¿Las condiciones ambientales también son determinantes? Las condiciones son completamente distintas. En la península tenemos 3 climas completamente distintos y sí, efectivamente, aquí el gran problema en toda la cornisa cantábrica son los ácaros domésticos, o pensamos que son los ácaros domésticos, es decir, es un ecosistema con una prevalencia enorme de ácaros y con una prevalencia enorme de alergia a ácaros. En la meseta el problema fundamental son los polenes de gramíneas, el polen de olivo, el polen del plátano de sombra, pero vamos, que es en alergia respiratoria realmente son el verdadero problema. Y en el sur, pues fundamentalmente también los pólenes de gramíneas y tal, pero vamos, también en la zona mediterránea el polen de paritaria, el polen de las urticáceas, que también es un problema bastante, vamos, es un problemón de salud realmente, es causa de asma, de crisis invalidantes de asma y tal. O sea que realmente pues que sí que es completamente distinto en unas zonas o en otras. Sí. Escasez de lluvia también, me imagino, por una parte. Otras condiciones ambientales, ¿no? Que son de vivir donde te toca al final, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es muy interesante en esto, ya que hablamos de las condiciones ambientales, el papel de la contaminación atmosférica, que es que realmente la polinosis, por ejemplo, la enfermedad por alergia al polen es más frecuente en ciudades que en el campo. Y esto pues se piensa que es eso, que son se piensa y en cierto modo está probado que son los residuos de combustión de motores, fundamentalmente los residuos de combustión de motores diésel, los que modifican el polen, haciéndolo muchísimo más alergénico. Es un polen lógicamente que vive muy estresado, la hierba del parque de Doña Casilda pues vive mucho más estresada que la hierba del Valle de Arratia. Entonces, esto puede parecer una idiotez, pero no, me ha sorprendido. Esto es así, o sea, quiero decir, es una hierba de un profesional. es una hierba que tiene que hacer más por reproducirse, y por reproducirse en condiciones adversas, y entonces va a generar más polen, más cantidad de polen, y un polen con muchísimas más proteínas, que va a conseguir
mejores fecundaciones. Entonces, este tema es así, es que quiero decir que y esas proteínas con las que intenta reproducirse las gramíneas y los árboles, pues esas proteínas son precisamente las que nos dan alergia a los alérgicos. Entonces, pues es que ese es el tema, y realmente sí que está muy probado que al menos los residuos de combustión de motores diésel modifican el polen, modifican las glicoproteínas del polen y lo hacen mucho más alergénico. Esto está, se considera materia probada. Mostrado. Sí. También se considera materia probada el calentamiento global y nadie sabe en realidad. Sí, o si no, según el experto que consultes, pues te dice una cosa u otra, ¿no? Pero con las dudas razonables esto se considera así. ¿Se puede prever que una primavera va a ser especialmente virulenta en lo que a alergia se refiere? Porque tenemos un miedo en el cuerpo de mucho cuidado. Hay modelos informáticos exactamente igual que para la predicción meteorológica. Entonces se puede saber a partir de la pluviosidad total en el invierno, ya sobre todo a finales del invierno, en el otoño a finales del invierno, a partir de la integral térmica, es decir, la cantidad de calor que se desarrolla a partir de la primavera. Se puede saber más o menos si una primavera va a ser muy virulenta desde el punto de vista polínico, si va a haber unos recuentos de polen, sobre todo de polen de gramíneas, que siempre estamos hablando de lo mismo, que es el más frecuente, si va a ser un recuento muy masivo o no. El problema es que siempre estamos hablando de la meseta, o sea, estamos hablando de climas muy estables, donde eso se pueda predecir de una forma estable. Aquí en toda la cornisa cantábrica un día llueve muchísimo, claro, al día siguiente hace viento, al día siguiente el tiempo es completamente variable y la polinización es completamente variable. Y además el problema aquí es completamente distinto. Aquí consideramos 50 pólenes o 50 cuentas de polen por metro cúbico, lo consideramos un recuento muy alto. Y en la meseta manejan entre 500 y 6.000 por metro cúbico. O sea, quiero decir que estamos hablando de un problema completamente distinto, ¿no? O sea, que no van a padecer con especial virulencia, como veíamos esos titulares últimamente, el aumento de los ojos rojos. Siempre gafas de sol por si acaso, ¿no? No va a ser así para tanto. Pensamos que en esta zona no, o sea que eso es algo referido quizá pues a toda España, pero vamos que realmente en esta zona no es tan fácil predecir vamos a tener una primavera buena o mala. En cuanto a la medicación necesaria en muchos de los casos, me imagino que también condicionará nuestro día a día. Por lo que yo tengo entendido, son bastante fuertes, ¿no? Producen somnolencia y quizás hay algunas cosas con las que tengamos que tener cuidado. Como cualquier medicamento, ¿no? Bueno, son muy fuertes. Sí, bueno, vamos a ver, los antihistamínicos, que es una de las medicaciones más utilizadas en el control de la alergia, en fin, clásicamente pues producen mucha somnolencia, atravesan lo que llamamos la barrera hematoencefálica, entran en el cerebro, tienen ahí la mayor parte de sus receptores, y la verdad es que sí, que producen mucha somnolencia. Pero por lo menos en los últimos 15 años se han desarrollado un montón de antihistamínicos nuevos que precisamente no entran en contacto con los receptores o entran en contacto mínimamente con los receptores centrales. Aún así sí producen algo de somnolencia, tienen interacciones con el alcohol y sí, a la hora de conducir pues o a la hora de manejar maquinaria peligrosa, pues consta siempre en todos los prospectos que hay que tener un poquito de precaución. De todas maneras, siempre a la hora de hablar de tráfico y fármacos, cuando revisamos todas las estadísticas, vemos que realmente lo más importante, por mucho que resulte tedioso repetirlo en todas partes, es mezclar alcohol con medicamentos. Eso es algo que jamás se puede hacer. Y claro, la gente que toma antihistamínicos de forma diaria durante una primavera, pues se olvida de que lo está tomando. Realmente tiende a hacer una vida normal y a tomarse sus no sé, lo que tome, y a comer con vino o a tomar sin ser consciente que está tomando una medicación. Y realmente eso sí que eso parece ser que sí que es lo más peligroso. En todas las muertes de tráfico, vamos, es impresionante el número de enfermos hasta un 65% de los enfermos que se polimedican de forma crónica reconocen tomar alcohol al menos una vez a la semana. Es que es terrible. O sea, quiero decir pues sí, encima están avisados. Y encima son conductores habituales y a veces conductores profesionales. O sea que realmente el problema sí que es, ¿no? Pero vamos, cada vez más, sobre todo la Sociedad Española de Medicina de Tráfico está haciendo muchísimo aquí. Y desde luego, como ha conseguido contar con todas las sociedades médicas, de especialidades médicas, incluyendo la Sociedad Española de
Alergia e Inmunología Clínica, y bueno, y la Asociación Española de Pediatría, y todas, en realidad se han implicado todas las sociedades médicas en intentar prevenir los accidentes de tráfico en los próximos años. Y en esto nosotros pues tenemos nada más que ver por el tema de los antihistamínicos y en eso y en esas estamos. Bueno, pues llegamos ya a la recta final del programa, así que me gustaría que cada uno de vosotros pues hiciera una pequeña conclusión acerca de este asunto, si algo se ha quedado en el tintero, algo que se pueda señalar. Esa es la pregunta más comprometida. No, personalmente desde la Asociación de Afectados por Alergias Alimentarias, hombre, hace una pequeña reclamación, pero no a los profesionales, sino al sistema en cuanto a medios, un poco a la sociedad en cuanto al replanteamiento de sus prioridades, sobre todo en lo que nos afecta a este hiperconsumo alimentario a todas horas, que parece que nos pasamos el día entre cumpleaños, desayunos de media mañana, fiestas, no sé qué, no sé cuál, comiendo con lo que personalmente nos preocupa de aislamiento social y de marginación de enfermos, pero no es lo de los nuestros, de los celíacos, de los PKU, de los obesos, de los diabéticos. Bueno, la comida afecta a un montón de gente. No debería entrar en el sistema escolar con la fuerza y con el vigor que entra, incluso con carácter educativo, ¿no? Es decir, que se hagan recetas en una clase con carácter educativo debería estar protocolizado para evitar que muchos niños se sientan marginados por necesidades físicas o bueno, por convicciones, ¿no? Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Un poco más de ayuda, un poco más de reconocimiento, supongo que lo que todos queremos, ¿no? Por último. Estoy completamente de acuerdo con Pilar Zorrozúa, y además, en fin, el dato escondido, como se suele dar, es que, en fin, que obviamente también soy padre de alérgicos, o sea que quiero decir que estoy doblemente de acuerdo con todo lo que todo lo que dice. Pues agradeceros a los dos vuestra visita, vuestro paso por el programa, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, adiós. Gauak zaindutako arosak irekitzen baitira lurrean, leiopean armairu txikietan, agurrezko hitzak bailiran, eta bihotzak oso auskorra den txori hori, infinituaren ilusioa galtzen du. Azkenean nekeak bere ganatu gaitu, ez dakigu nola igaro trena terarteko, denbora luzean, garai batean ezagunat zitzaizkigun lekuak, orain erabat arrotz agertzen zaizkigu, eta gustokoa genituen ametsei uko egin beharra, libre izaten ez dakigulako gorrotatzen gaitu haizeak, bizitza laburra da ekintza guztietan, agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izenda badezakegu, ezer ez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izenda badezakegu, ezer ez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da.
baino areago eskale, gero dator denboren ura mantxo. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izenda badezakegu. Ezer ez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izenda badezakegu. Ezer ez idatzita dagoen liburu bateko